Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con la vida del Señor, que esta mañana salía ya, el encuentro con Cristo, también la fe, la confianza en el Señor. Y nos queremos parar en esta tarde de retiro, este segundo día, al final ya, nos queremos parar, ya lo hacíamos un poquito esta mañana, hablando de oración, queremos parar otra vez en el Calvario. Y pararnos significa intentar contemplar esa imagen que tenemos tan a la vista, en el crucifijo en medio del altar, y en tu casa, y en tantos sitios, en las iglesias, y en los cruces de los caminos. El pueblo cristiano ha sabido venerar la cruz y ponerla en los sitios donde es más significativos, ¿no? Aunque hoy día en general pues sea odiada o sea intentado quitar de todas partes, pero está ahí. Aunque los hombres queramos quitar la cruz no deja de estar presente en la vida de los hombres, aunque no haya ni siquiera un signo de una cruz, pero está siempre en la vida de los hombres y estará. Nos paramos, como te digo, en esa contemplación del Calvario, de la cruz. Y al contemplar la imagen de la cruz y por tanto la muerte del Señor en la cruz y su resurrección, nos preguntamos, ¿qué significa que con su muerte en la cruz y con su resurrección Cristo ha obtenido el perdón de todos los hombres? ¿Qué sentido tiene eso, ¿no? O incluso nos podemos preguntar, ¿a quién ha ofrecido su vida y por qué? ¿Qué significa que la muerte del Señor es vida del mundo? Que entrando en la muerte ha ganado para todos la vida. Y quizás podemos pararnos en ese misterio que nos sugiere muchas más preguntas. ¿Por qué ese tipo de muerte? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué si el Señor lo podía haber hecho con menos dolor, lo hizo con tanto dolor? ¿Por qué la traición de los amigos? ¿O por qué el abandono de los que le querían, etcétera? Todas estas cosas que cuando uno llega a la Semana Santa las reza, las piensa, ¿no? Evidentemente todos tenemos respuestas a esas cuestiones, y seguramente si alguien te pregunta, tú explicarías con detenimiento la razón de la cruz, el por qué el Señor Jesús sufriera así, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser realidad lo que decía San Pablo, que no deja de ser que la cruz siempre es algo que llama la atención. Para unos, dice concretamente en la carta a los Corintios, la primera, dice, mientras los judíos piden señales, y los griegos, se refiere a los gentiles, a los no judíos, buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Unos piden señales, otros piden sabiduría, unos quieren señales de que Cristo es el Mesías, otros la sabiduría de lo que el Señor, porque los griegos siempre están buscando la sabiduría. Dice San Pablo con una fuerza enorme, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y añade, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Escándalo para unos, porque si es el Mesías, ¿cómo puede ser crucificado? ¿Cómo el Mesías, que es Dios, que vuelve a la tierra, puede morir? Los judíos no lo entienden, no entienden un Mesías así. Y para los gentiles no tiene sentido, porque es necedad, es tontería. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, por eso digo que choca la imagen de la cruz
Nos planteamos preguntas al contemplar ese misterio. Es un misterio, no olvidemos, es un misterio, y nos hacemos preguntas que no solamente son preguntas, digamos, teóricas, sino preguntas que también afectan a nuestra vida. Porque todos tenemos delante y en nuestro corazón el misterio de la cruz. Aparece de muchas maneras. Y entonces, claro, lo que pasa realmente es que no es fácil, ¿no?, aceptar ese misterio de la cruz. Podemos llegar a entenderlo o intentar explicarlo, o aceptar que tenía que ser así, pero aceptar ya es otra cosa, ¿no? La perspectiva de un Mesías que, después de ser humillado, termina los días de su vida en la cruz, aquello escandalizaba al mismo Pedro, que cuando Jesús le habla después de la confesión de fe de que es el Mesías, de que va a ir a la cruz, Pedro le dice: no permitirá a nadie esto. Y el Señor le dice de una manera tremenda, le dice: apártate de mí, le llama demonio, Satanás, que me estás tentando. ¿Por qué? No entiende Pedro. Y fijaos que podemos decir, podemos hacer una consecuencia, es decir, el no aceptar la cruz es una tentación del diablo. Es decir, el Señor le dice a Pedro clarísimamente: oye, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro dice que ni en pintura iba a pasar por esa situación de la cruz, de la muerte en la cruz, que no lo permitiría. De hecho, después saca la espada, luego ya se derrite y niega al Señor 3 veces, porque así es Pedro, ¿no? Pero claro, no aceptar la cruz es una tentación del diablo. No aceptar la cruz es del diablo, ¿no? Es decir, al margen de que nos cueste, porque es lógico que nos cueste. Quiero decirte. Los demás apóstoles, no lo comprenden. Era tan doloroso ese sufrimiento que Jesús, incluso a Jesús en su humanidad santísima, le pide al Padre que pase. Y el corazón de María conoce también la resistencia natural a ese padecimiento, porque una madre tiene que ser así. Es, por tanto, yo diría que natural el rechazo de un Dios que termina en un patíbulo. De hecho, la representación de Cristo en la cruz pictórica o escultórica tarda siglos en abrirse camino en la cultura cristiana. Tarda. Es decir, si tú vas a las catacumbas, te encuentras con representaciones de el Buen Pastor, del Ágape, de la Última Cena, incluso de la Virgen, algunas hay, pero no hay de la cruz. No hay de la cruz. No hay una teología de la cruz. San Pablo sí que la inicia en sus cartas, especialmente la carta a los hebreos y la carta a los romanos. Es verdad y San Pedro también sus cartas. Pero era difícil, ¿no? Es decir, y este no entender es tan natural que nosotros mismos lo experimentamos. Porque cuando la cruz nos visita, pues cuando se concreta en la vida nuestra, aquello duele, escuece, nos es difícil de aceptar. Y más, y a veces lo he dicho también, cuando no eres tú la que sufre la cruz, sino que es un hijo, es tu marido, es las personas a las que quieres. A veces el dolor es mucho más grande. Mucho más grande. Pero fíjate, si tú lo ves después en la espiritualidad y en la vida, pues por ejemplo de la Iglesia o de la obra, ¿no?
Y las cosas no han salido adelante sino sin cruz. Desde el principio de la Iglesia, los hombres, la Iglesia ha sido perseguida. Decía una vez que Pío, yo creo que era Pío XII, me parece, que le preguntaba a un grupo de seminaristas, ¿no?, cuáles son las notas de la Iglesia, ¿no?, y las características de la Iglesia, y aquellos que respondieron muy bien lo que dice el credo y lo que ellos han aprendido también. La Iglesia es una santa, católica y apostólica, romana también, ¿no? Pero y Pío XII les dijo: os habéis olvidado de una importantísima. No es que fuera una nota del credo, pero sí que es una parte importante de la vida de la Iglesia. Y dijo una santa, católica, apostólica, romana y perseguida. Y perseguida. La Iglesia siempre ha sido perseguida y seguirá siendo. Y es un signo más, es un signo de que es de Dios. Que es de Dios. La obra será perseguida siempre. Signo que es de Dios. Las obras de Dios son siempre perseguidas. Cuando no hacemos las cosas bien, necesitaremos siempre el dolor. Como le decía su madre a nuestro padre, la abuela le decía: hijo mío, no tienes un día sano. Bueno, porque siempre hay pequeñas contradicciones. Siempre. Pero a pesar de todo esto, incluso de momentos en los que la dureza de la cruz es mayor, la confianza en que los planes de Dios, su misterio de salvación, responden a una lógica que Él mismo ha querido revelar y que impulsa a los primeros cristianos, yo diría, como que a defender lo indefendible. De tal manera, es decir, ellos se enfrentan a una sociedad que es pagana, que está absolutamente hedonista, es una sociedad donde no hay derechos humanos, donde no hay sentido común, a veces incluso, y sin embargo, en esa sociedad tan radicalmente opuesta a la fe, porque de hecho no la conocían, empieza a abrirse camino por la autenticidad, sobre todo, de aquellos hombres y mujeres que son capaces incluso de dar la vida por lo que creen. Esto es importantísimo, porque el testigo es el mártir. Y no deja de haber en la Iglesia mártires, hoy también. Hoy también. Y el testigo es el mártir. Y la Iglesia ha salido gracias a los mártires. Bueno, pues esa autenticidad del que es capaz incluso de dar la vida físicamente por lo que cree, se abre camino. Se abre camino. De tal manera que convence. Esto es auténtico. Claro, ellos defienden lo indefendible, y más en ese momento. Acuérdate de aquella conversación de San Pablo, que lo narra los Hechos, cuando ha sido apresado, está siendo juzgado por aquellos en Antioquía, no me acuerdo el sitio exactamente, ¿no? Pero y entonces, en un momento dado que San Pablo les habla de la resurrección de los muertos, les habla de la pureza, les habla del matrimonio, y entonces, cuando les habla de estas cosas que eran absolutamente impensables en aquella época, dice que se escandalizan ante aquel planteamiento de vida que San Pablo les hace al rey o al gobernador aquel, que es una buena persona, porque le escuchaba y le respetó a San Pablo, ¿no? Es una buena persona, pero cuando le habla de todas las exigencias de la fe y lo que se le pone cambiar de vida y no dejarse llevar por el hedonismo o por lo que le apetecía, entonces aquello le resulta impensable, ¿cómo te diría yo? Indefendible, ¿no? Porque no se comprendía, ¿no? Esto pasa un poco hoy también. Cuando hablas a tus amigas, ¿no?, pues del matrimonio, o cuando una familia tiene un montón de hijos, o cuando en las situaciones también de incluso externamente, ¿no? Es decir, ya pues el traje clerical o el traje también llama la atención.
Y hay gente que te bendice y otra gente que no te bendice tanto. Cuando vas por la calle con Clériman o con... Bueno, yo he recibido de todo tipo de piropos, entre comillas, de piropos, ¿no? Contaba, me acuerdo, don Javier, sobre esto, el padre entonces, una pequeña anécdota simpática, yo lo cuento a veces en las bodas, que contaba que una familia iban, pues una señora, una chica joven, embarazada, muy embarazada, ya de bastantes meses, y llevaba un niño en un carrito y otro niño pequeño de unos 3 años. Más o menos la imagen era, no sé si alguno más, pero en fin. Y entonces, pues la típica amiga, o no sé si amiga o cotilla, perdón por la expresión, que se le acercó, la conocía, y le dijo un gesto, un comentario de pues ya te imaginas, ¿no? Como embarazada otra vez, ya tienes 2. Como echándole en cara, ¿no? Pues ese embarazo, ¿no? Y antes de que la madre pudiera contestar, que iba a contestar, el niño, el de 3 años, 4 años, que se enteraba ya de las cosas, le dijo con mucha gracia a esta señora impertinente, le dijo, por supuesto, que somos ya 3 y pensamos ser más, le dijo el niño a la señora esta, la cayó la boca, ¿no? Claro, te puedes encontrar muchas situaciones hoy día. Defender estas cosas pues a veces supone una cruz, al margen ya de cada situación, cada matrimonio, cada cosa, etcétera, que ya no es, cada caso es distinto, hablo del número de hijos o del número, de lo que sea, eso ya es, pero quiero decirte, ¿no?, el sentido de apertura a la vida, ¿no?, o defender la fe. A veces corremos riesgos, ¿no? Todas las cosas son fatigosas, dice el libro del Eclesiástico. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. La contemplación del misterio de la cruz es fuente inagotable de vida. Y esta ha sido la gran experiencia de muchos maestros de la vida cristiana y muchos místicos. Si no, coge a San Juan de la Cruz y lee sus poesías desde la cárcel. O si no, coge a Edith Stein, Santa Benedicta Teresa Benedicta de la Cruz, y su libro La ciencia de la cruz. Esta mujer sí que experimentó la cruz de una manera impresionante. En el Carmelo y después en Auschwitz. Y tantos hombres, el Padre Pío, nuestro Padre, vas cogiendo hombres y mujeres que a lo largo de la vida de la Iglesia han ido experimentando la cruz en sus propias carnes, el cansancio, la fatiga, la incomprensión, la pobreza, la persecución, ¿no? Pues eso impresiona muchísimo. Pero es que ese es el camino que Dios ha querido elegir Él y elegir para nosotros, para que se realice la obra, se realice la Iglesia, quiero decir, y también la obra. La cruz, trono de misericordia, trono de misericordia. Fijaos, es muy bonita, ¿no?, las cruces que se esculpen o se pintan, más bien se esculpen en la Edad Media, ¿no?, que es especialmente en esa época, ¿no? Dice, el motivo es siempre el mismo: Dios Padre sostiene con sus manos a su Hijo en la cruz, mientras que el Espíritu Santo, como una paloma, aparece entre los rostros del Padre y del Hijo. Es decir, el Hijo se dona al Padre y lo hace a través del Espíritu Santo. Pero es una imagen trono de misericordia. Es el Padre que nos ofrece al Hijo muerto y el Espíritu Santo también, que está presente en esa situación. Es el Padre que revela la misericordia en la cruz por cada uno, no a pesar de la cruz, sino a través de la cruz. Lo presenta como trono, como trono. Claro,
¿qué nos dice esto? Es una primera imagen que quería comentarte, ¿no? Pues, ¿qué nos dice esto? Que Dios está dispuesto a cargar con el peso de la cruz. Que Dios no fuerza a amarte, a amarle. Por eso, si miramos a ese Cristo en la cruz a través de sus llagas, yo creo que encontraremos la misericordia del Señor. Hace evidente el peso del pecado, lo que le ha costado a la Trinidad ser fiel a su proyecto, el Hijo muerto en la cruz y después resucitado. Es como el Señor nos estuviera mostrando esa imagen del Hijo, Dios Padre, diciéndonos: te amo, te amo, te amo, a través de ese Hijo muerto en la cruz. Nos lo muestra. Pero es una imagen de la misericordia del Señor, no otra cosa. Otra idea también que podemos darle vueltas también en ese sentido de lo que significa el dolor y significa parte de la misericordia es la imagen de Jesús en la cruz que grita. Y grita algo que está contemplado además en un salmo, porque Jesús rezaba con los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Quizás sea el momento más complicado de explicar de la vida del Señor, ¿no? Igual que el momento de Getsemaní. Pero es ya este momento que es crucial, a uno le puede parecer diciendo: Señor, Dios Padre, ¿qué has hecho? ¿Cómo has permitido que el Hijo muriera de esta manera? Es más, Él se queja de lo que ha pasado y cómo ha sido. Pero fijaros, ese gemido del Señor, si lo pensamos un poquito en la oración, como estamos haciendo ahora, ese gemido del Señor: ¿por qué me has abandonado? Que puede ser un gemido también nuestro, que podemos decir al Señor a veces: Señor, ¿por qué me dejas? ¿Por qué no me ayudas? Ese gemido que sale de las profundidades de un cuerpo exhausto también nos revela algo. Mirad, hay una cosa que a veces podemos pensar, ¿no? Sin ingenuidad. Nos sorprende muchas veces que frecuentemente son los buenos los que padecen, los que pierden. Es lo que dice el Salmo 73, concretamente. Dice así, fijaros con qué fuerza lo dice: a los impíos les va aparentemente bien. A los que quieren vivir cara a Dios les va aparentemente mal. Ya en sentido ridículo o simpático puedo decir: bueno, es que yo hago las cosas bien y nunca me toca la lotería, ¿no? Parece que todos los males vienen a mí. Fijaros que en este sentido podríamos decir que Jesús en la cruz se solidariza con todos los inocentes que sufren injustamente y que no son escuchados. Suscritos en este mundo. Podríamos decir, si le damos una vuelta más profunda, ¿no? Que podríamos decir, ¿no?, que la pasión de Cristo crucificado es un acto de compasión. Padecer con compasión del Padre en Cristo con todas esas víctimas que de un modo u otro han luchado o han sufrido por defender la verdad de Dios y la verdad del hombre. Sus quejas, sus clamores, tantas veces silenciados, encuentran lugar en el grito de Jesús. Pero ahí no se extinguen, sino que encuentran, digamos, resonancia divina. Ese porqué de Jesús
¿por qué me has abandonado? En el porqué de Jesús, nuestras preguntas más crispadas, esos momentos de dolor que a veces nos cuesta aceptar, ¿verdad? O de soledad, en ese porqué del Señor, no son olvidados, sino que alcanzan la seguridad de una respuesta llena de amor por parte de Dios, por parte de la Trinidad. Es verdad aquello de que los malvados no se sentarán en el banquete eterno. Como si no hubiera pasado nada. La cruz es absolutamente indisociable, es decir, no se puede separar de la resurrección y del cielo. Por supuesto. Por eso tiene sentido la cruz, que nosotros tenemos que aceptar, o creemos que tenemos que amar, porque es el camino al cielo. Porque es el camino al cielo. Tiene que ser así. La cruz siempre es camino hacia la felicidad. Dios se solidariza con los inocentes. El Señor habría llamado a los justos y los pecadores. Mira, desde la cruz el Señor, por eso nuestro Padre quiso que el crucificado que está en Torrecidad, ¿no? O sea, la Capilla Santísima, ¿te acuerdas? El crucificado de bronce, ¿no? Esté vivo todavía y nos esté mirando. Le gustaba ver al Cristo vivo en la cruz todavía, que viviendo nos estaba mirando, aceptando su dolor y animando a nosotros a estar ahí con Él. Pues al Señor desde la cruz nos mira. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Conmigo estarás en el paraíso, le dice al buen ladrón. Claro, ese espectáculo de la cruz, de gritos, de dolor, de sufrimiento, de amenazas, de traición, choca mucho, o sea, se alivia, ¿no? Por la figura del Señor, que es Dios, y por esa aceptación del dolor y el corazón de Cristo roto por el dolor, y el de la Virgen, que acepta esa situación y que más todavía no piensa en Él, sino piensa en el que tiene a su lado, en los que le están matando, y en su madre, y en Juan. Y en Juan. La mirada del Señor hacia esos hombres que están allí, y hacia mí y a mí, es impresionante. Es decir, nos hace como pensar, ¿no? Es decir, eso que no sé si te decía ayer o no sé, al mirar la mirada del Señor, al escuchar, al toparnos con la mirada del Señor, es pensar, ¿y yo de qué me quejo? ¿De qué me quejo? Cuando veo, Señor, tu sufrimiento, ¿yo de qué me quejo? Podríamos darle más vueltas a esto, ¿no? Pero se me ocurrían estas ideas que te pueden servir porque ya es la hora. Vamos a acompañar al Señor, ¿no? Es decir, ahí en ese patíbulo que se ha convertido, por otra parte, en trono. Ese patíbulo que se ha convertido en trono, porque el patíbulo de la cruz es donde triunfa el Señor. Vamos a pedir, acompañar al Señor allí. Y de seguro que te encuentras con la Virgen, que la Virgen te sostiene, me sostiene también, que en esos momentos en los que notamos más el dolor del que sea, ¿no? No solamente físico, también moral, ¿no? La compañía de María Santísima nos ayudará a estar con paz,
y a llevar esas cosas que Dios nos pide con la serenidad de quien ama a Cristo y por tanto ama su cruz. A Él se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.